¿Será posible que podamos rentar este apartamento que está aquí arriba por $1,780? Estando este apartamento en las condiciones que está, miren, 3 habitaciones, un baño, 1,448 pies cuadrados de vivienda. Muy bonito, se ve que en una área muy bonita, una sala independiente con chimenea. La fornitura obviamente es una fornitura que es de computadora. Esa fornitura actualmente no está allí, pero es algo que hacen como para llamar la atención de lo que posiblemente ustedes pueden hacer amueblando este apartamento. Una pequeña oficina, comedor independiente con unas lámparas muy bonitas, una pequeña terraza y de nuevo 3 habitaciones con una cocina bastante espaciosa, con gabinetes no muy modernos, ¿verdad? Pero por lo menos se ve que está limpio y muy bonito todo. Miren, una habitación, otra oficina aparentemente independiente, un pequeño estudio. Y esto ahora mismo está off market, como ustedes pueden ver aquí, pero para el tiempo que me lo mandaron, esto estaba rentándose en una página reconocida, realtor.com. Alguien que está interesado en rentar un apartamento, me mandó esto para que yo le dé mi opinión. Y esto lo tenían en $1,780, donde automáticamente ustedes ven esto en Realtor. El Realtor te dice que una casa como esta, en estas condiciones, se está rentando por un promedio de $2,850, aparentemente, según Realtor. Así que yo me lo encontré un poquito extraño y quise indagar un poquito más, y simplemente lo único que hice fue tomar esta dirección, copiarla y hacer una búsqueda aquí en Google. Cuando hice esa búsqueda en Google y simplemente busqué esta misma dirección en otras páginas que posiblemente pueden, o sea, pensé quizás pusieron este mismo apartamento en otra página de renta, me encontré con hatpats.com, ¿verdad? Esto es otra página y allí me pude dar cuenta que realmente esta casa fue rentada hace varios meses, no por $1,780, sino por $3,700. Miren, los scammers están a la vuelta de la esquina en todos los lugares y ustedes tienen que abrir los ojos. Hay mucha gente que están joseando cómo estafar y cómo tratar de sacarle el dinero a otras personas. Cuando esto estaba disponible en realtor.com, yo decidí enviarle un mensaje a la persona diciéndole que estoy interesado en quizás rentar el apartamento. Y aparentemente la persona me dijo que sí, que estaba disponible, pero que muchas personas estaban interesados en rentar el apartamento y que si realmente yo estaba interesado y quería asegurarlo, debía de enviarle un depósito a su cuenta de Zelle para entonces ellos enseñarme el apartamento y entonces poder prácticamente asegurarlo. Mi intención es que ustedes puedan abrir los ojos y realmente quiero enseñarle un video de qué ustedes pueden conseguir por $1,700 rentando aquí en la ciudad de Nueva York. Les quiero enseñar prácticamente qué ustedes pueden conseguir aquí en Nueva York por $1,700 al mes. Pero antes quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por suscribirse al canal. Espero que hayan encontrado alguna información valiosa y no dudes en compartir este video con otras personas que quizás le pueda interesar. Esta es la entrada. Y como ustedes pueden ver, aquí lo que ustedes pueden ver ahí es prácticamente la sala. Esa es la sala y si caminamos hacia aquí, ahí mismo está la cocina. Nada fancy, todo un trabajo de pintura un poco mal hecho, en mi opinión. Si ustedes se fijan, la moldura, que sería esto que está aquí, no está pintado de blanco o de otro color como para hacer el contraste, sino que todas las paredes y las molduras, todo están de un mismo color. Este apartamento ni siquiera está pintado y lo están rentando por $1,700. Vamos a ver la cocina. La cocina, un tamaño pequeño realmente, si pueden ver ahí,
Es lo típico de aquí en Nueva York, ¿verdad? Una cocinita pequeña con una nevera. Ahí vemos una lámpara del 1960 aproximadamente. Y ahí se puede poner quizás un pequeño comedor o algo por el estilo. Vamos a ver si la luz funciona, si las luces trabajan. Entonces, una cocinita pequeña que, bueno, algo funcional. $1,700. De nuevo, aquí está la sala. Y como ustedes pueden ver, esa es la entrada al apartamento. Por aquí podemos ver el baño. Un baño decente, pequeño, estilo Nueva York. Nada fancy. Y por aquí tenemos la habitación. Es una sola habitación. Es una habitación, un size un poquito decente, de unos aproximadamente 14 pies por quizás... Yo diría que 14 por 14, bastante square. Este apartamento es solamente de una sola habitación. De nuevo, $1,700 por una sola habitación. Pero tiene un walk-in closet. Ahí ustedes pueden ver un walk-in closet con un double door, ¿verdad? Y dentro del walk-in closet tiene otro closet. Esto se podría usar como quien dice... como una oficina, yo diría como una oficinita, o si una pareja pequeña que tiene un bebé que acaba de nacer, un recién nacido, tiene la ventaja de que tiene la habitación allí y pueden tener la cunita y una mecedorita y algo ahí pequeño para un bebé, lo cual pudiera trabajar y funcionar perfectamente. Entonces, una sola habitación con una pequeña habitacioncita quizás para un bebé o una oficina, la sala, el baño y la cocina. $1,700. ¿Qué les parece? Rentar un apartamento puede ser algo muy emocionante y a la vez puede ser frustrante, especialmente en un mercado tan competitivo como el que nosotros nos encontramos aquí. Como alguien que ha pasado por el proceso de no solamente rentar apartamento en varias ocasiones, sino que también he sido propietario de casa y he sido el landlord, o sea, la persona que renta apartamentos. Quiero darte 5 consejos que debes tomar presente o tienes que llevar presente a la hora de rentar un apartamento. Consejo número 1 que te puedo dar es buscar apartamento con tiempo. No hay cosa más frustrante que buscar un apartamento con prisa o buscar un apartamento porque sabes que al fin de mes tienes que mudarte de donde vives. Por eso es que si tú me sigues desde el principio, el primer video que yo subí, yo hablo de mudarte en tu propio espacio tan pronto puedas. Muchas personas a veces vienen de otro país y vienen aquí y si le dan una habitación o un lugar donde quedarse y realmente tienen que esperar a que esa relación llegue a otros términos para ellos mudarse. Y eso hace que se tengan que mudar en una prisa o un rush, ¿verdad? En a hurry. Y generalmente cuando tú estás en a hurry, cuando tú estás buscando apartamento con tanta prisa, tú no buscas el mejor apartamento que te convenga a ti. Tú estás buscando algo, tú estás emocionado, tú estás afectado emocionalmente por las cosas que te están pasando y esto te hace tomar malas decisiones. Como landlords nosotros nos damos cuenta cuando una persona está en un rush, cuando una persona está tratando de salir del lugar donde vive y generalmente, I hate to say it, no quiero decirlo, pero generalmente esos tenants no son muy buenos. He tenido experiencias rentándole a personas que están bien apurados por rentar y a la larga o en un largo plazo esas personas nunca me han salido buenos tenants. Y la razón es porque cuando una persona está apurada por mudarse y buscar apartamento, realmente hasta pueden mentir de sus ingresos por querer conseguir el apartamento. Van a querer decir que ganan más de lo que ganan, que tienen mejor trabajo de lo que tienen y todas esas cosas. En conclusión, busque el apartamento con tiempo, 6-8 meses de anticipación. Si lo encuentras antes, mucho mejor, pero por lo menos tienes ese espacio, ese tiempo que te puedes dar para tú encontrar el lugar donde vas a vivir. Determina el presupuesto. Tienes que determinar cuál es el budget, cuánto tú estás dispuesto a pagar de renta, o no solamente dispuesto, sino cuánto tú puedes pagar. Muchas personas recomiendan que nosotros no paguemos más del 30% de nuestros ingresos en renta o en vivienda.
En Estados Unidos eso es muy difícil, pero buena suerte. Si tú puedes mantenerte debajo de ese 30%, 35%, es genial. Eso es lo que la mayoría de personas recomiendan. Muchas personas creen que es un sistema obsoleto, pero realmente si tú ganas, vamos a decir, $5,000 al mes y te puedes mantener en 1,500 al mes, es una gran cosa. Te vas a ahorrar una gran cantidad de dinero. El problema es que esos apartamentos casi no se consiguen. Casi tú no consigues poder pagar tú solo, vamos a decir, si vas a vivir solo, un apartamento donde tú pagues solamente el 30% de tus ingresos. Entonces ahí es donde viene la ayuda de otra persona que viva contigo para que entonces tus gastos se balanceen. Algo que debes considerar es los gastos adicionales que contrae o que conlleva rentar un apartamento. Tienes que saber si vas a tener que pagar el agua, la electricidad, el gas, la calefacción, un parking fee. Por ejemplo, en este último apartamento que te enseñé, la calefacción estaba incluida, incluye parqueo para 2 vehículos, y el agua está incluida también. O sea que esas son las cosas que tú debes de ver, que te convengan, cuáles son los amenities o cuáles son las utilidades que incluye este apartamento. Research es investigar. Investigar no solamente la locación, que es muy importante, pero también el landlord. O sea, en la locación tú vas a investigar cuáles son las cosas que te quedan cerca. Si no tienes carro, tienes que investigar cuáles son los medios de transporte público que te quedan cerca. Y si tienes carro, te recomiendo que visites el área en varias horas del día, a veces en rush hour. También es muy difícil, si tú andas buscando con tiempo, no poder visitar el área en varios horarios. Por ejemplo, en el verano, tú quieres ver si es en un área de caseríos o de casa, tú quieres ver qué tanto flujo de personas hay en la calle, o qué tipo de persona es la que suele andar en el neighborhood, o sea, en el barrio. Eso va a depender mucho de qué tan buena o qué tan mala sea el área donde tú vayas a vivir. Hay muchos lugares donde tú debes de pedirle permiso a las personas para entrar a tu apartamento, y tú no quieres realmente estar en un área así. Tú quieres tener un poquito de privacidad. Entonces, research, no solamente el área, sino el landlord. Mayormente, la mejor forma de tú hacer el research con el landlord es teniendo una comunicación directa con él, haciéndole preguntas, qué cosas tú puedes hacer o qué cosas tú no debes hacer cuando rentes el apartamento. Lo cual me lleva al tip o al consejo número 5, que es leer tu contrato, leer tu lease. Antes de tú firmar el lease, léelo bien completamente para que tú sepas cuáles son las cosas que tú debes hacer o puedes, y cuáles son las cosas que no puedes hacer. Recuerda que cuando tú firmas ese lease, lo que está en juego es tu depósito. Por ejemplo, a muchos landlords no les gusta ni siquiera que tú claves un clavo en la pared para poner un cuadro sin decirles a ellos. Entonces debes de tomar en cuenta esto. Recuerda que aquí lo que está en juego es tu depósito. El último consejo que te puedo dar es que leas los comentarios que están aquí debajo. Nosotros somos los responsables de ayudar a los nuestros. Así que si has tenido una buena experiencia o una mala experiencia, o tú crees que me faltó algo por decir, alguna cosa importante a la hora de rentar un apartamento, escríbelo ahí debajo para que otros se puedan ayudar de esto. Hey, gracias por ver el video hasta el final. Considera compartirlo y suscribirte al canal si encontraste alguna información valiosa en él.